Aleluya, 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 aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, uno que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el amor a Dios y al prójimo, el resumen de la ley, del Evangelio, del mensaje de Jesucristo: amar a Dios y amar a su imagen, porque el hombre es la imagen de Dios, dice el libro del Génesis. Pero un poquito preparando este Evangelio, recordaba lo que seguramente ustedes también vieron. En el seminario teníamos la costumbre, y hasta ahora también, de mirar la película Jesús, La Pasión de Cristo. Casi me olvido. La Pasión de Cristo, no. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y hay una escena en la cual Jesucristo, cuando está siendo llevado hacia el Calvario, cargando su cruz, cuando los soldados lo golpean, cuando la gente que va en el camino, algunos lloran, las mujeres se lamentan, los niños también, pero muchos lanzan piedras y le acusan y le odian a Jesús. Y en un cierto momento, María con Juan y María Magdalena están un poquito en el camino, y Jesús cae con la cruz, y su madre María no puede más. Ella sufre con él, su corazón es desgarrado, y él cae con la cruz, y ella, a pesar de los soldados, de la muchedumbre, pues ella se arroja también a los pies de Jesús y acaricia su cara. Me supongo que ustedes la recuerdan. Es hermosísima esa escena, porque en esa Mel Gibson ha puesto una frase hermosísima en los labios de Jesús que dice, él le dice a María: mira cómo hago nuevas todas las cosas. Y María se acuerda cuando él era niñito y cuando se caía a sí mismo por el piso, y ella corría a levantarlo. Y esta es precisamente la frase que muchas veces cuando nos reunimos en comunidad, en asamblea, invocamos esto: que venga tu Espíritu y renueve todas las cosas, que descienda el aliento de Dios, la fuerza de Dios, y haga nuevas las cosas, haga nuevas las personas, haga nuevos los corazones, haga nuevas las relaciones humanas. Y es precisamente esto que me ha dejado pensando
porque el día martes o el día miércoles creo que era, en una audiencia que veía por YouTube, el Papa Francisco hablaba del retorno a la normalidad, que ahora se habla, ¿no?, en todos lados, en las redes sociales, en casa, en la televisión, retornar a la normalidad. Y el Papa decía, a mí no me gusta esa normalidad a la cual queremos volver. Si la normalidad de la cual hablamos y tanto deseamos es volver a fabricar armas para destruirnos, esa normalidad yo no la quiero. Y un cristiano no debería aspirar a esa normalidad. Si la normalidad es que la gente se muera de hambre mientras fabricamos armas y acumulamos dinero, esa normalidad no es buena para la humanidad. Si la normalidad es que sigamos acusándonos, sigamos destruyendo a las familias, esa normalidad no es buena para la humanidad. Y decía Francisco, recordemos cómo el pueblo de Israel, de crisis parecidas, ha salido con la fuerza de Dios, pero no ha sido el mismo pueblo. Siempre de las crisis el pueblo de Israel ha sacado nuevas fuerzas, pero también nuevos horizontes, una nueva manera de concebir. Y decía Francisco también que en medio de la crisis la naturaleza tuvo un respiro. Dejamos de contaminar, dejamos de hacer daño a la naturaleza. Entonces el Papa dice, esa es la normalidad a la cual debemos aspirar. Respetar la naturaleza, respetar la vida humana, respetar a los niños, respetar a los ancianos, respetar a las familias, respetar y trabajar por la justicia. Esa es la normalidad a la cual tú y yo debemos aspirar, y la primera lectura habla precisamente de esto. Huesos secos retomen vida y se forma un pueblo, que es el pueblo de Yahvé, que es el pueblo cristiano. Esa normalidad, volver a recuperar, que el Espíritu de Dios descienda en esta crisis y ayude a la iglesia, ayude a los hombres, te ayude a ti y a mí a ser más humanos. Yo creo que mucha gente, creo que ha comprendido, a pesar de tanto sufrimiento, pero las bondades de tener una familia, las bondades de tener salud o de encontrarse con los suyos, de poder vivir en paz. ¿Cuánto aspiramos hoy? Esa normalidad es la que queremos. Por eso el Salmo dice, ¿no es cierto? El Salmo dice, cantaré la misericordia de Dios. El Señor precisamente nos ha puesto por alguna circunstancia para que seamos mejores. Viéndola desde el ángulo de Dios, la crisis es un tiempo que nos invita a mejorar, que nos invita a ser otros, a acoger la vida, a acoger el amor de Dios y a no actuar como los fariseos, como los saduceos, que no piensan en el pueblo, en el bien de los pobres, como Israel siempre decía, las viudas y los huérfanos. Por eso los doctores de la ley son humillados delante de Jesús, porque ellos intelectualmente sabían que Dios quería a los huérfanos, a las viudas, que Dios se apiadaba de los extranjeros, que Dios acogía a los peregrinos. Intelectualmente lo sabían, pero en su manera de vivir no lo hacían. Por eso Cristo les condena, por eso Cristo les exhorta, por eso Cristo es fuerte y le dice, cuidado, que se pueden condenar, y tú y yo también nos podemos condenar. Todos los días te levantas, Señor, renuévame, que me puedo condenar, puedo estar ciego, no me doy cuenta del daño que hago. Señor, envía tu Espíritu, y como esos huesos secos, que yo hoy también tenga vida nueva, que baje tu Espíritu y yo pueda ser renovado por tu amor, que me dé cuenta del daño que hago, que me convierta hoy día y que pueda empezar un nuevo camino. Esta es la palabra que puede ayudarnos y puede venir en nuestro auxilio en este día. Vamos a continuar la celebración haciendo las oraciones.